Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... Donde sea que vayas, Amerant Bank va contigo. Banca internacional, experiencia local, alcance global. UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Estoy en Buenos Aires, Argentina, donde hace pocos días entrevisté al presidente Javier Milei y estamos haciendo este programa en vivo a raíz de la situación en Venezuela. Como saben, hace menos de 48 horas, tropas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro, se lo llevaron a Nueva York. Allí deberá enfrentar acusaciones de narcotráfico. Mañana lunes va a comparecer ante un tribunal. Pero en cuanto a lo que está ocurriendo en Venezuela, hay muchísimas preguntas en el aire. El presidente Trump dice que su gobierno va a administrar Venezuela durante un tiempo indefinido, hasta que se produzca lo que él llamó una transición segura, adecuada y prudente, pero no especificó lo que eso significa. Además, Trump dijo que el gobierno de Venezuela estará a cargo de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro. Pero hay un problema. Apenas 2 horas después, Delcy Rodríguez denunció en la televisión estatal venezolana el ataque de Estados Unidos y dijo que Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela. Y hace pocos minutos, Delcy Rodríguez pareció bajarle un poco el tono a su mensaje, diciendo en sus redes sociales que considera prioritario, sus palabras, avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela. Cierro comillas. Vamos a analizar todo esto con varias figuras de primer nivel. Vamos a ver lo que nos dijo el presidente Milei sobre un ataque a Venezuela poco antes de que ocurriera y cuál sería la reacción de Argentina ante un ataque de Estados Unidos a Venezuela. Pero antes vamos a hablar con el expresidente de Colombia, Iván Duque, que ha sido un defensor entusiasta de la oposición venezolana. Vamos a tener después a Juan González, un crítico de Trump, que fue el principal asesor para América Latina de la Casa Blanca durante el gobierno reciente del expresidente Joe Biden. Empecemos con el expresidente Duque. Expresidente, gracias por estar con nosotros. Bueno, para ir al grano rápidamente, ¿cómo está viendo lo que ha pasado en las últimas 48 horas? ¿Es justificado el ataque de Estados Unidos a Venezuela o no? Yo creo que es justificado desde todo punto de vista y lo pongo en un contexto más amplio, Andrés. Usted recordará que hace ya más o menos 7 años yo denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por los crímenes sistemáticos que estaba perpetrando contra el pueblo venezolano. Y usted recordará también que hace aproximadamente unos 7 años empezamos a hablar de que lo que en Venezuela ejercía el poder era prácticamente un cartel. Nosotros empezamos a denunciar el cartel de los soles y denunciamos todo ese enclave de narcotráfico. Entonces, era justificable una intervención humanitaria desde el punto de vista de la responsabilidad ante el derecho internacional criminal por parte de Nicolás Maduro, pero también por todos sus vínculos con el narcotráfico, porque la justicia de Estados Unidos lo venía persiguiendo hace casi una década, donde tenía acusaciones muy severas. Entonces creo que una operación de precisión quirúrgica para que él responda ante las autoridades de Estados Unidos
a mi juicio, está plenamente justificada. Y obviamente bajo el entendido que lo que hay en Venezuela es un cartel que ha estado gobernando ese país durante más de una década, pues a mí me parece pertinente que Estados Unidos contribuya a que la transición sea ordenada y que no sea que se anquilose ese sistema criminal. Ahora, eso requiere una gran colaboración y una gran cooperación de la comunidad internacional y también un mecanismo y una hoja de ruta para el retorno rápido a la democracia, que también implica la participación efectiva de figuras como María Corina Machado y como Edmundo González. Ahora, expresidente, yo como usted escuché la conferencia de prensa del presidente Trump, la primera que dio, luego de conocerse la captura de Maduro, y yo por lo menos no escuché la palabra democracia en toda esa conferencia de prensa, en sus palabras y en las preguntas y respuestas. Habló de petróleo, habló de narcotráfico, habló de todas las cosas malas que uno puede decir de Maduro, que son muchas, pero yo no lo escuché hablar de la palabra democracia. ¿Qué le hace pensar a usted que Trump está interesado en lo que usted acaba de decir, en una transición rápida a la democracia? Bueno, yo creo que escuchamos la palabra transición en varias oportunidades durante la rueda de prensa, Andrés. Pero no yo creo democracia. que se habló de transición y yo creo que el hablar de transición es consistente con lo que ha venido diciendo también el secretario de Estado, con lo que ha venido diciendo también una muy buena parte del Congreso de los Estados Unidos, porque hay que recordar que todo este esfuerzo para liberar a Venezuela ha tenido un respaldo discursivo de republicanos y de demócratas, ha sido bipartidista y ha sido bicameral. Y claramente lo que hay que garantizar es la vigencia de la Carta Democrática Interamericana que la firmó Estados Unidos, y lo que hay que garantizar no solamente es que se establezca un sistema de elecciones libres, sino también que esa transición a la democracia implique tener un poder judicial independiente, un poder electoral independiente, una asamblea legislativa independiente. Toda esa arquitectura es la que hay que poner en marcha en este momento, y por eso yo no quiero tomar literal cosas que fueron dichas el día de ayer en una interacción de preguntas y respuestas. Yo creo que lo que ha venido también señalando particularmente el día de hoy el secretario de Estado es que en efecto tiene que darse una transición institucional, y lo que todos los latinoamericanos estamos en este momento vislumbrando y exigimos de alguna manera es también que todo este proceso conlleve a que vuelva a reinar la democracia y la libertad en Venezuela, porque Delcy Rodríguez, que en este momento está en esta interacción tan ambivalente, pues claro, ella va a estar en este momento sometida a mucha presión, pero tengamos claridad en una cosa: Delcy Rodríguez no va a ser la garantía de que se establezca la democracia. Puede que ella esté en este momento garantizando una especie de control, entre comillas, para que Estados Unidos ejerza presión sobre temas que pueden ser estratégicos para los Estados Unidos y seguramente para el hemisferio, pero se necesita rápidamente una hoja de ruta donde todo ese enclave de narcotráfico y de narcoterrorismo que lideraba Maduro, en el cual pertenecía Delcy Rodríguez, también se haga a un lado y se empiece a generar un ambiente de verdadera confianza y credibilidad. Y creo que ese es el reto más grande que en este momento se puede avecinar. Pero usted no cree, expresidente Duque, antes de preguntarle sobre María Corina Machado y si Trump, metafóricamente hablando, no la tiró debajo del bus, ¿usted no cree que, estando las cosas como están en este momento, lo que hay no es madurismo sin Maduro? Yo creo que lo que hay en este momento, desafortunadamente, Andrés, es el sistema todavía no ha terminado. Se fue el tirano, pero no se ha acabado de concluir con la tiranía. Y yo creo que así es que hay que decirlo. El tirano se fue. Ahora hay que desmontar la tiranía. Y desmontar la tiranía necesita una hoja de ruta, necesita la participación de las fuerzas militares de Venezuela ubicándose en el lado correcto de la historia. Se requiere una nueva arquitectura institucional, una agenda de reformas empezando por la Constitución, una especie de poderes de excepción y una mesa de concertación y de unidad nacional donde tiene que estar presente María Corina y tiene que estar presente Edmundo González, el sector privado, la sociedad civil, los gremios y otros sectores de la sociedad, porque aquí se trata de reconstruir un país después de 25 años de gobiernos autoritarios, pero sobre todo después de más de 20 años de gobiernos conniventes con el narcotráfico y después el gobierno por parte de un cartel. Entonces, esto no va a pasar en 24 horas, pero se necesita que la hoja de ruta sea tan clara
que no permita que después los que han estado gobernando desde la criminalidad traten de atornillarse al poder, tratando de jugar a ser amigables con ponedores, cuando en realidad lo que quieren es perpetuar el régimen. Por eso es tan importante que esta hoja de ruta se ponga en marcha y que esa hoja de ruta también conlleve a que haya una participación activa de los sectores que han sido la resistencia democrática. Porque también lo voy a decir, Andrés, es muy importante lo que vimos en las últimas 48 horas, pero llegar a este punto no hubiera sido posible si no hubiera sido también porque ha existido una resistencia democrática durante 25 años. Usted ha sido un ferviente defensor del movimiento opositor encabezado por María Corina Machado, pero Trump, como decíamos antes, metafóricamente hablando, la tiró abajo del bus. Dijo que ella no es popular en Venezuela y no, tanto él como el secretario de Estado Rubio esta mañana, no la incluyeron en la mesa de negociaciones para una transición en Venezuela. ¿Qué piensa de eso? Literal, porque obviamente también hemos visto, sobre todo en los últimos 9 meses, cómo, por ejemplo, hay de alguna manera cambios de parecer o adaptación también por parte de la Casa Blanca en distintas circunstancias. Usted recordará, por ejemplo, en febrero, cuando hubo el incidente con Zelensky en la Casa Blanca, todo lo que se dijo, y después hubo el feliz encuentro en la Capilla Sixtina, y después empezó a adelantarse una nueva forma de interacción. Entonces, yo no quiero quedarme en eso. Lo que sí quiero es decirle a usted lo siguiente, por una opinión personal y conociendo muy bien la situación de Venezuela y también conociendo lo que son estos procesos de transición. La transición hacia la democracia en Venezuela de manera exitosa pasa por la participación de María Corina Machado. María Corina Machado es la única figura hoy de liderazgo nacional con arraigo popular en Venezuela. Y se demostró en las pasadas elecciones, porque ella fue inhabilitada. Le inhabilitaron a la candidata Corina Lloris, presentó a Edmundo González y el liderazgo de María Corina llevó a la elección de Edmundo González de manera apabullante. Entonces, sin María Corina Machado, es muy difícil pensar en un proceso de transición y reconstrucción exitoso. Ahora bien, que en este momento estén tratando de hacer una fase de estabilización con unos sectores que estaban en el gobierno, bueno, eso, aunque yo no estoy de acuerdo, lo entiendo desde el punto de vista de evitar que el país se salga de las manos. Pero esa fase no puede ser muy larga, porque se requiere ya una hoja de ruta. Yo creo que la hoja de ruta requiere una Junta de Unidad Nacional, y en esa Junta de Unidad Nacional tiene que estar presente María Corina Machado y tiene que estar clara cuál va a ser el proceso de restablecimiento institucional en Venezuela, porque Venezuela no tiene poderes independientes, no tiene justicia independiente, no tiene poder electoral independiente, no tiene organismos de controles independientes. Todo eso hay que darle una cabida rápida y se requiere también una serie de reglas para volver a traer la inversión, estabilizar la macroeconomía, etc. Todo eso, Andrés, requiere la participación activa de la resistencia democrática, que hoy tiene una figura unificadora que es María Corina Machado. Rápidamente, presidente, me quedan 30 segundos. ¿Cuál es su análisis entonces de cómo se sale de este impasse? Porque Delcy Rodríguez dice que Maduro sigue siendo el presidente, aunque en los mensajes que acaba de mandar le bajó un poco el tono a su mensaje. Por el otro lado, me están avisando de los productores de CNN que el presidente Trump está llegando a la Casa Blanca. Queremos ver si le va a decir unas palabras a los periodistas. Vamos ahí, señor director, a ver si el presidente Trump comenta algo a los periodistas al llegar a la Casa Blanca, Washington, desde Miami, desde Florida. Estamos lidiando con la gente, que acaba de ser juramentada. Y no me pregunten quién está a cargo, porque le voy a dar una respuesta y va a ser muy controversial. ¿Qué significa eso? Significa que estamos a cargo. ¿Ha hablado con ella? Estamos a cargo. No he hablado. ¿Quiere? Sí, en el momento correcto. Delcy Rodríguez, ¿hay alguna garantía de que va a cooperar? No, pero está cooperando. ¿Va a pedir elecciones en el corto plazo? Depende de lo que está hablando. Tenemos que hacer una cosa, tenemos que regresar al país. En este momento es un país muerto. Francamente, si yo hubiera pedido tranquilo, no hay problema. hubiéramos sido un país muerto. Venezuela estaba en esteroides.
era un país muerto, tenemos que recuperarlo. Tenemos que tener grandes inversiones en las compañías petroleras que están listas para ir. Van a reconstruir la infraestructura. La quitaron y eso no se puede hacer. Lo hicieron con otras empresas. ¿Qué tan pronto puede haber una elección? Bueno, me parece que estamos viendo más en preparar las cosas, porque es un desastre, el país es un desastre. Ha sido muy mal administrado. El petróleo solía fluir a un nivel muy bajo, mucho más bajo, y incluso con mala administración debería salir más. Pero vamos a tener las compañías petroleras que van a mejorar la infraestructura. Expresidente, por lo que escuché recién, en el tramo que escuchamos del presidente Trump, no pareciera estar de acuerdo con lo que usted acaba de decir. O sea, le preguntan sobre democracia y él contesta sobre petróleo. O sea, claramente, por lo que estamos escuchando, la transición a una democracia no es la primera prioridad del presidente Trump. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo creo, Andrés, que hay una cosa que él ha dicho en esta intervención y es que el país está en ruinas. Y es cierto, el país está en ruinas. Hay una ruina institucional, hay una ruina económica, hay una ruina social. Y hay que reconstruirlo. Y me parece importante que se reconozca que para hacer esa reconstrucción hay que tener una agenda y una hoja de ruta. Pero yo quiero ser muy claro en mi opinión sobre este tema. Claro, hay que hacer una estabilización y hay que poner el país nuevamente a marchar. Pero ese proceso requiere una hoja de ruta para el restablecimiento de la democracia. Y yo creo que es allí donde la resistencia, los que han enfrentado esta dictadura, el sector privado, la sociedad civil, todos tienen que participar. Por eso, más allá de estas declaraciones, yo quiero esperar a que esta semana el Departamento de Estado, el secretario Rubio, presente cuál va a ser esa hoja de ruta. Y yo lo que espero, y yo creo que todos los países latinoamericanos estamos añorando y debemos ser enfáticos en esto, es que esa hoja de ruta requiere un camino para el restablecimiento de la democracia, el restablecimiento de las instituciones y toda la agenda de reformas que empieza por reformar la constitución chavista para tener una constitución que realmente responda no a ser un traje de sastrería para una tiranía, sino para ser un verdadero... Expresidente Duque, me están diciendo que se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo su tiempo. Veamos lo que nos dijo hace pocos minutos Juan González, el principal asesor para América Latina de la Casa Blanca durante el gobierno del expresidente Joe Biden. Veamos lo que nos dijo. Juan González, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Fuiste el principal asesor para América Latina de la Casa Blanca durante el gobierno de Joe Biden. ¿Cómo estás viendo todo lo que está pasando en Venezuela? Bueno, yo diría que la administración Biden, por su lugar, apostó por presión gradual y negociación limitada y apoyo explícito a la oposición democrática. Trump, yo creo que ha abandonado la idea de influir y pasa directamente a controlar. Y dice que abiertamente los Estados Unidos va a manejar a Venezuela por un tiempo y no ha priorizado la oposición democrática y está dispuesto a trabajar con quien tenga poder real en el terreno, incluido a Delcy Rodríguez. Yo diría, Biden intentó cambiar el comportamiento del régimen y Trump intenta apropiarse del problema. Aquí lo interesante yo creo que es, Andrés, es que este intento de tratar de influir a la dinámica dentro de Venezuela sin tener una presencia dentro de Venezuela, es decir, solo usando el embargo del petróleo y las sanciones, va a ser interesante si este modelo de Rubio tiene éxito, ¿no? Porque supuestamente, por lo que dice la Constitución venezolana, tienen que tener elecciones en 30 días. Ese es el enfoque de Rubio. Él va a poder presionar a Delcy a facilitar eso. Y si no, vamos a ver si el enfoque de Trump es el petróleo y solo se va a enfocar en trabajar con Delcy para asegurar que las compañías americanas beneficien. Pero, ¿qué dice Juan del argumento de muchos venezolanos que dicen que la comunidad internacional, incluso el gobierno al que tú perteneciste, no hicieron lo suficiente para restaurar la democracia en Venezuela? ¿Qué dices de ese argumento? Bien, yo te acepto parte de esa crítica y no la otra parte. Yo diría que el momento democrático que se dio a existir en Venezuela con
con María Corina Machado siendo la candidata de la oposición y después Edmundo González siendo el candidato de la unidad. Ese momento democrático no hubiese sido posible sin la gestión nuestra. Y partes del Acuerdo de Barbados sí se implementaron, aunque no la parte más importante, pero te confieso que nosotros desde el inicio expresamos mucho escepticismo de que Maduro iba a aceptar el resultado de una elección que él no podía controlar. Y nosotros incluso en la negociación estábamos mucho más enfocados en las elecciones municipales porque tradicionalmente el chavismo deja perder en las elecciones regionales municipales y es en Miraflores donde ellos tratan de mantener el control. Pero sí, mira, si yo fuera a derribar una lección de lo que ha hecho Trump, no una lección positiva, pero una lección es que a veces los Estados Unidos, no sé la palabra para ruthless en español, a veces los Estados Unidos juega duro y nosotros tal vez debimos haber puesto buques navales cerca de Maracaibo el 28 de julio. Tal vez eso hubiera sido algo que hubiéramos podido hacer, pero el modelo de Biden era algo que iba a tomar tiempo, que era sostenible. El Don Road Doctrine, que es lo que ha dicho el presidente, es fuerte el primer día, pero muy difícil de sostener en el tiempo. Juan, tú estando en la Casa Blanca obviamente tenías acceso a información de inteligencia, incluyendo información sobre Delcy Rodríguez. En base a lo que tú sabes de ella, ¿tú crees que ella está alineada con Estados Unidos, con el gobierno de Trump, o son fantasías de Trump? Mira, te digo, las conversaciones y las reuniones que yo he tenido con Delcy Rodríguez, ella es tal vez la más capaz y efectiva administradora de todo el círculo alrededor de Maduro. Es una persona muy seria, muy capaz, burocráticamente muy capaz. Pero a tu pregunta, yo creo que es una persona, ella es un survivor, sobreviviente. Entonces yo creo que ella va a buscar una forma de manejar este arreglo a su beneficio. Pero, ¿sabes? Mira, los hermanos Rodríguez, ellos tienen, yo creo que, no pleitos, sino que ellos yo creo que acusan hasta cierto punto el rol de los Estados Unidos en la muerte del padre de ellos. Entonces yo creo que hay una tensión bastante, ellos ven el rol de los Estados Unidos como algo negativo, pero yo creo que ella es pragmática a su vez. Entonces, ¿cómo crees que sigue esto? Bueno, yo diría que lo que ha aprendido Rubio y Trump de la elección de Irak es de no destruir las instituciones, el de-Ba'athification, la de-Ba'athificación, no sé si esa es la palabra, que ocurrió bajo Bush en Irak, que llevó a un desastre. Esta administración ha dejado las instituciones del chavismo que llevan 26 años y van a tratar de buscar una forma de que entre los Estados Unidos, pero la idea, como dije de nuevo, es, yo creo que yo creo que para Marco Rubio, Venezuela nunca fue un problema humanitario o electoral, siempre fue un teatro estratégico. Él cree que las sanciones y negociaciones solo fortalecieron el régimen y cree que el poder duro funciona. Esta es su gran apuesta política y si esto funciona, mira, Rubio se convierte en el arquitecto de una nueva política hemisférica, eso lo tengo que admitir. ¿Pero tú crees que va a funcionar? No, yo creo que va a fracasar y eso confirma que el poder militar sin una estrategia económica y política es insostenible. Mira, el Monroe Doctrine, como ellos lo están implementando, tenía su día. ¿Perdón? La doctrina Monroe. Sí, la doctrina Monroe tenía su día, ¿no? El uso del ejército. Hoy en día, ese tipo de fuerza y liderazgo de los Estados Unidos para competir con China tiene que ser en el ámbito económico. Y tenemos que desarrollar estrategias de inteligencia artificial, de quantum computing, de otros para tratar de competir con China, que entienden ellos que la forma de avanzar sus intereses estratégicos en Latinoamérica y el Caribe y alrededor del mundo son económicos. Entonces Juan, yo creo que... Dime. Sí, perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, pero tenemos poquísimo tiempo. Pero si tú estuvieras ahora en el mismo puesto que tenías en la Casa Blanca, en el gobierno anterior, ¿qué le aconsejarías hacer a Trump ahora, en este momento? Esa es una muy buena pregunta. Mira, yo diría que la inversión en la oposición venezolana democrática y en una negociación donde hay compromisos que llevan a una conclusión democrática en el país va a tomar tiempo, pero es la ruta más sostenible. Y al corto plazo tenemos que buscar una forma de trabajar con el gobierno que está. Entonces yo creo que por ahora
Rubio yo creo que está haciendo lo correcto, tratando de buscar una forma con esto, pero yo creo que desafortunadamente, yo creo que tenemos que ser muy claro, la política de Trump no es geopolítica, es abiertamente mercantilista. O sea, más allá de Chevron, empresas estadounidenses como ConocoPhillips llevan años litigando para volver, y ahora Trump va a estar limitado en lo que puede distribuir porque hay contratos que existen, pero esto es algo donde el presidente yo creo que va a beneficiar compañías alineadas políticamente con él, y ese va a ser el enfoque del presidente Trump. Esa es la preocupación, que van a seguir abandonando a María Corina Machado y a la oposición y enfocarse en el beneficio geopolítico de los Estados Unidos. Ese fue un debate que nosotros tuvimos en la Casa Blanca. ¿Por qué meternos en una negociación democrática que va a ser muy difícil y no va a rendir resultados a corto plazo? ¿Por qué no nos enfocamos con el gobierno que está en el poder? Pero al fin y al cabo decidimos ir por la ruta más difícil porque sabíamos que esa era la más sostenible. La historia de los Estados Unidos en intervenciones militares nunca ha sido buena. Siempre usan a Panamá con el ejemplo, pero no es un buen ejemplo. Pero hay una cosa que no entiendo en el argumento de Trump y en el argumento que tú estás haciendo, de que hay que trabajar con este gobierno. Porque si Estados Unidos sostiene de que el gobierno de Maduro es ilegítimo, de que hizo un fraude electoral en el 2024, y que la oposición ganó las elecciones del 2024 y tiene un presidente legítimo, Edmundo González Urrutia, ¿cuál es el argumento legal para justificar crear un gobierno a cargo de Delcy Rodríguez? Sí, bueno, tienes razón. Yo creo que aquí, especialmente después de la rueda de prensa del presidente y de Rubio en Face the Nation, yo creo que la administración ha señalado de que el enfoque de ellos no es tanto la transición democrática, sino no un cambio de régimen, sino un cambio de autócrata. Y el enfoque es el petróleo. Esa es como ellos lo han visto. Pero yo creo que, aunque uno vea, nosotros vimos también a Nicolás Maduro como ilegítimo, pero lo ocupaba a Miraflores, controlaba el ejército, controlaba las armas y las medidas económicas. Teníamos que buscar una forma de hablar y dialogar con él. Eso no quiere decir que Rubio, si está comprometido con promover un cambio democrático, una transición, él no puede hablar con Delcy, con el gobierno y las instituciones que están, y usar presión para tratar de llevar una transición, sea en 30 días o más allá. Eso debe ser apoyar una transición a que el presidente legítimo, Edmundo González, tome el poder o se lleve a cabo otra elección y que se lleve a cabo. Pero esto es algo que la prueba va a ser si Rubio puede hacer esto sin meter el ejército estadounidense dentro de Venezuela. Yo creo que eso no es posible. Aunque si pones a Edmundo González hoy en Miraflores, las instituciones chavistas que llevan 26 años en el país, eso es algo que no cambian de un día para otro, y garantizar su seguridad, su habilidad de gobernar, va a requerir 30 a 50 mil marinos dentro del país. Yo creo que eso es algo que Trump no quiere hacer, y Rubio yo creo que está viendo si él puede conseguir el mismo resultado sin implicar a los Estados Unidos en una guerra sin fin. Wow, 30 a 50 mil tropas. Juan González, principal asesor del expresidente Biden en la Casa Blanca sobre América Latina, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pocos días antes del ataque de Estados Unidos en Venezuela, hablé extensamente sobre Venezuela con el presidente de Argentina, Javier Milei. Veamos lo que nos dijo. Presidente, hablemos de la crisis más importante del continente, Venezuela, obviamente. Usted, el 20 de diciembre, si mal no recuerdo, firmó una declaración con otros países del Mercosur diciendo que apoyaban la presión de Estados Unidos contra el régimen de Maduro. Pero usaban la palabra presión. El presidente Trump está hablando de algo más que presión, está hablando de ataques terrestres. ¿Usted apoyaría una invasión? Absolutamente. No lo llamaría invasión, lo llamaría liberación. El régimen de Maduro, digamos, es a América Latina hoy lo que fue Cuba, el castrismo en los 70. Básicamente el socialismo del siglo XXI intenta instalar el comunismo desde la vía democrática, pero por la propia dinámica que llevan estos regímenes terminan en situaciones totalitarias.
En el caso de Maduro es un dictador y está vinculado al narcotráfico y además ha contaminado el continente con espías, con actos subversivos y que han, digamos, trabajado en contra de gobiernos con signos distintos al socialismo del siglo XXI. Por eso también a países alineados con el socialismo del siglo XXI, que son financiados por este narcoterrorista asesino, después no lo quieren condenar. Presidente, hay mucha gente que no le gusta, obviamente, el régimen de Venezuela, pero temen de que si hay una invasión unilateral de Estados Unidos, eso le dé munición a la izquierda o a la ultraizquierda para por generaciones revivir el tema del imperialismo yanqui. ¿No sería, para ponerlo de otra manera, qué dice usted sobre el argumento de que esto tiene que ser una acción acordada, coordinada con varios países después amigos? Usted puede coordinar la solución y ponerle el formato que quiera. Lo que está claro es que Venezuela tiene un régimen dictatorial ilegítimo y que ha perdido las urnas y que ha violentado los resultados, no reconoce los resultados, entonces está ilegítimamente en el poder, sostenido sobre las Fuerzas Armadas. Entonces usted dígame si eso le parece justo. Pero mi pregunta... No, porque la pregunta es al revés. ¿Usted cree que la situación que viven los venezolanos es justa? Presidente, o sea, obviamente, si usted lee las cosas que yo escribo, sabe que soy muy crítico. Pero estamos haciendo un diálogo. O sea, aparte del diálogo, mis respuestas las puedo plantear en preguntas retóricas. Sí, presidente, pero la pregunta era si no tenía que haber... Yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos avance y si necesitan de mi apoyo, lo va a tener. ¿Por qué? Porque es un régimen dictatorial narcoterrorista que ha infectado a todo el continente, inyectando dinero para generar problemas en todos aquellos gobiernos que no responden al socialismo del siglo XXI. Más claro de Chileagua. ¿Qué tipo de apoyo podría prestar Argentina? El que me requieran. ¿Le han requerido algo hasta ahora? Aún no, pero yo estoy dispuesto a ayudar. Digamos, estoy dispuesto a dar la batalla por la libertad en todo el mundo. ¿Cómo se podría hacer ese apoyo? ¿Tropas? ¿Recursos? Digamos, lo evaluaremos cuando nos hagan los pedidos. Si los podemos responder, lo vamos a hacer. Maduro dice de que todo esto es un plan de Estados Unidos para apoderarse del petróleo. No me importa nada lo que diga un mentiroso narcoterrorista asesino como Maduro. Brasil dijo en esa misma reunión de diciembre del Mercosur que sería una catástrofe humanitaria, palabras textuales, si no me equivoco, del presidente Lula. Alineado con el socialismo del siglo XXI. O sea, ellos proponen una salida diplomática. ¿Puede haber alineado una salida con el socialismo XXI. ¿Pero puede haber una salida diplomática como la que propone Brasil? No creo, porque la solución, digamos, de los aliados del socialismo del siglo XXI es que no paguen los costos por las aberraciones que hicieron. Entonces, para pasar a otro tema... Digo, los socios se cuidan. Hay un dicho, no sé, digamos, conocido acá, que dice que entre bomberos no se pisan la manguera. ¿Usted habló con Lula de esto personalmente? No tengo nada que hablar con Lula sobre este tema. En esa reunión yo vi los videos. Su saludo con él fue frío, gélido casi, o sea, como que no se encontraron detrás de los corredores, detrás de bambalinas. No hablaron, o sea, no hubo ningún contacto personal. Ni lo buscó. Ni me interesa. Usted dijo, por esa época, no hace mucho, hace pocos días, que Sudamérica ha despertado y hay un giro hacia la libertad. Sus palabras, refiriéndose a los gobiernos de derecha o de centro derecha, como querramos, o promercado, como queramos llamarlos, que han ganado elecciones en los últimos tiempos, empezando por usted, Ecuador, Bolivia, Chile ahora, etcétera, etcétera. Se está formando un bloque de países, como querramos llamarlo, pro libre mercado, centro derecha, derecha. Bueno, pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso, para
digamos, que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si todos los lugares donde se aplica es un fracaso. Bueno, pero la pregunta es, ¿se va a formar un bloque No tenga informal o dudas, formal? estoy trabajando activamente por eso. ¿Ya tiene nombre ese bloque? No, todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de 10 países que estamos trabajando y que vamos a seguir avanzando. ¿Cómo lo definiría? ¿Sería un bloque informal? ¿Sería un bloque No, formal? estamos intentando hacer un bloque donde nuestra propuesta sea, digamos, abrazar a la ciudad de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones, ya sea el socialismo del siglo XXI o el woke. Digo, ni que hablar de las versiones más extremas, ¿no? ¿Tienen alguna reunión planeada como grupo? Lo como estamos tal? diseñando. ¿Pero podría ser primer trimestre del 2026? Que es un trabajo que está llevando a cabo el canciller Kirchner. En cuanto a la acusación del presidente Milei de que Nicolás Maduro es, abro comillas, un dictador y narcotraficante, la redacción de CNN se contactó con el gobierno de Venezuela para tratar de obtener una respuesta, pero no obtuvo una respuesta. Hablé con el presidente Milei sobre muchos otros temas, además de Venezuela. La semana que viene vamos a pasar la entrevista completa aquí en CNN y después en mi canal de YouTube, Oppenheimer Presenta. Teníamos más invitados para hoy, pero se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... Donde sea que vayas, Amerant Bank va contigo. Banca internacional, experiencia local, alcance global. UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.